Dios. Bueno. Hermanos, permítanme. Hoy sí. Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestra enseñanza de este día, pero antes de empezar quiero hacer una oración para iniciar. Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos permites una vez más, Señor, tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para encontrar las respuestas que necesitamos. Señor, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fiel. Señor, tú eres un Dios que tiene control por sobre todas las cosas. Señor, que nada se mueve también si tú no lo permites. Señor, gracias, gracias. Porque muchas veces no encontramos palabras para comprender o entender, Señor, tus planes, tus propósitos. Pero tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo el Salvador de nuestras vidas. Señor, a esta hora quiero pedirte por fortaleza en la familia Salazar. Fortaleza, Señor, para la vida de nuestra hermana Yolanda. Señor, y de su familia, sus hijos, sus nietos y aún sus bisnietos. Padre, fortalece a tu hija y a cada uno de ellos. Señor, gracias por el tiempo que les prestaste a nuestro hermano José Guadalupe Salazar. Señor, y ahora que está en tu presencia, Padre, Señor, ya concluyó la carrera, ya concluyó, Señor, su tiempo aquí. Y ahora, Señor, que puedas tú permitirnos a nosotros también un día culminar nuestra carrera, Señor. Así que fortalece a la familia Salazar, a cada uno de ellos. Señor, asimismo, Señor, te pedimos porque tú sigas fortaleciendo a la familia Velado, a nuestra hermana Marisol, a la familia González. Señor, te pido también por mis hermanos Martínez Vázquez, por mi hermano Ricardo, mi hermana Angélica, mi hermana Marina. Señor, que tú pongas tu mano de salud, de provisión, de protección sobre sus vidas. También seguimos pidiendo por la vida de Ulises Reyes. Señor, no hemos tenido noticias últimamente, Señor, de este joven de 23 años. Padre, que seas tú el que obres un milagro, Señor, que tengas tú misericordia de esta madre, Señor, que pide porque su hijo sea levantado. Señor, mientras hay vida, hay esperanza, y pedimos que tú puedas hacer una obra, un milagro, Señor, en la vida de este joven. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueva y que quiere estorbar en los aires. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza, siguiendo con Deuteronomio, como le digo, hasta donde el Señor ponga, ¿verdad? Que vamos a estudiar, no es que vamos a estudiarlo todo, pero estos días jueves hemos encontrado, creo yo, ¿verdad?, una gran bendición en estar estudiando Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio 10, hoy vamos a leer del 12 en adelante al 22. El tema o esta parte es exhortación a la obediencia. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 10, versículos del 12 en adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos,
que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Mire qué interesante. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes, y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Entonces, fíjese que esta exhortación que está haciendo Moisés sirve como conclusión, y aquí ya va concluyendo él, de las muchas veces que Israel fue rebelde con el Señor. Y esto precede, es decir, esto está antes de la presentación del código deuteronómico, o de un código que es presentado a Israel en Deuteronomio, que está desde el capítulo 12, versículo 1, hasta Deuteronomio 26, 32. Entonces, fíjese que la exhortación repite los mismos temas presentados en previas exhortaciones. Estás haciendo una conclusión. Y aquí él vuelve a enfatizar que los israelitas, ¿qué es lo que los israelitas tenían que hacer para evitar la idolatría? Hermanos, la idolatría no ha dejado al día de hoy. Usted puede decir, hermano, no tengo yo ídolos como tal, físicamente, pero sí hacemos ídolos en nuestros corazones. Uno de ellos puede ser nuestra propia vida, creernos que nosotros somos por encima y aún creer que Dios es rey, pero somos más importantes nosotros. Nuestra familia, el esposo, la esposa, un hijo, el trabajo, mi posesión, etcétera. Hay un montón de cosas. Entonces, Israel tenía y tiene, usted y yo, que temer a Dios, amarle y servirle con reverencia y obedecer sus mandamientos. Fíjese que dice la palabra que Abraham dice que obedeció y cumplió la ley y los mandamientos de Dios. Pero todavía no estaba la ley mosaica. Entonces cumplió la ley divina. Entonces, desde el principio del capítulo 8, Moisés ha estado usando el pasado. Oiga, ¿para qué ocupó el pasado? ¿Para amargarlos, para que se sintieran mal? No, para que el pueblo entendiera la necesidad de ser obedientes a las palabras de Jehová. Porque Dios muchas veces nos recuerda de dónde nos ha sacado, qué hemos hecho. Porque lo que Él quiere es que seamos obedientes a la palabra del Señor. Y Él nos dice, no hagas tal cosa como lo hiciste tiempo atrás. Entonces, el recordatorio del Señor no es para que nosotros estemos pensando lo que hicimos. No, es para que podamos entender y ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces, ahora Moisés concluye su exhortación demandando, no pidiendo, demandando al pueblo que tema y ame a
Jehová. De los versículos que leímos del capítulo 10 de Deuteronomio, del 12 al 22, el Señor presenta varias demandas, varias exigencias para Israel. Entonces, esta secuencia de demandas sigue la historia, sigue la narrativa, sigue los puntos de la apostasía que Israel había llegado a tener, pero también de la gracia divina, de esa misericordia que el Señor había aún después de ellos haber quebrantado el pacto, haber ofendido a Dios. Entonces el Señor también trajo misericordia y esto sirve como base para la enumeración de las demandas divinas. Fíjese, aquí hay una pregunta retórica en el versículo 12, Deuteronomio 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Oiga, ¿acaso Israel no sabía lo que el Señor pedía? Claro que sí, ya lo sabía. ¿Acaso usted y yo no sabemos lo que Dios pide? Claro que sí, Él ya lo sabe. Usted ya lo sabe, yo ya lo sé. Es decir, todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces no hacemos el esfuerzo de obedecer a su palabra? Moisés presenta 5 requisitos necesarios para que pudiera Israel tener una relación íntima con Dios, una relación especial. Y fíjese que estos requisitos, estos puntos, aparecen varias veces en los sermones de Moisés y en contextos diferentes en exhortaciones a Israel. ¿Qué le dice? Bueno, que temas a Jehová, tu Dios. Lo que leímos en el versículo 12 también está en Deuteronomio 5:29 y Deuteronomio 6:13. Que andes en sus caminos, dice el 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, entonces el segundo es que andes en sus caminos, eso también está en Deuteronomio 5:33. Tercero, que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5. Y sirvas a Jehová tu Dios con toda tu alma, Deuteronomio 6:13. Y en el Deuteronomio 10:13 dice: que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Que guarde los mandamientos también está en Deuteronomio 5:29. Entonces el Señor, a lo largo de aquellas exhortaciones, de aquellos sermones de Moisés, ya se los había dicho. Él estaba concluyendo y era necesario volvérselos a repetir. Ahora, estas 5 demandas deben de estar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, así como era necesario que estuviera en la mente y en el corazón de cada israelita. Si no, en los proverbios dice: guarda, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y que la sabiduría debe de estar atada a nuestro corazón, a nuestra mente. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese que estos 5 puntos: temer a Dios, andar en sus caminos, amarlo, ¿sí?, con todo el corazón, servir a Jehová con toda nuestra alma y guardar los mandamientos de Jehová, son lo que completa la fidelidad de parte nuestra hacia Dios, hacia el pacto. Recuerda que creo que 2 o 3 jueves hablamos, yo creo que hace 2 jueves hablábamos que Israel quebrantó el pacto. ¿Sí? Quebrantó el pacto. El Señor ya había hecho un pacto con ellos
le dice a Moisés, sube, te voy a dar las tablas. Y antes que Israel recibiera esas tablas, ese pacto, ellos lo quebrantaron. Y el Señor lo vuelve otra vez a hacer. Entonces, cada demanda que el Señor le hace a Israel, como también a nosotros, es un aspecto diferente de la actitud del amor y reverencia hacia Dios. Cada demanda representa lo que significa tener a Jehová como el Dios nuestro, así como representó tener a Israel como su Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, no tendrás dioses ajenos, no te harás ninguna escultura de ningún tipo, no plantarás un árbol en el altar, no harás, ¿cómo se llama? Altares en lugares altos, etcétera. Mire todas las cosas que el Señor le había dicho a Israel. Ahora, Moisés presenta 3 razones para motivar al pueblo a esta fidelidad completa para Jehová. Entonces, el primer motivo, y qué importante es es la elección de Israel como un pueblo especial. Versículos 14 y 15 de Deuteronomio 10. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. Oiga, mire qué interesante. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, no dice el cielo. Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Entonces, la razón por la cual Israel debía de amar al Señor por sobre todas las cosas y de la mejor forma obedecer sus leyes, sus mandamientos, es por la elección que había hecho de los patriarcas. Es aquella elección que empezó con Abraham, de ahí siguió con Isaac y ahí termina con Jacob, que es convertido en Israel. Por eso, cuando dice el 15, la parte A, solamente de tus padres, está hablando de los patriarcas, solamente de tus padres se agradó Jehová. Le está diciendo, porque para mí ellos fueron de agrado, es por eso que a ustedes los amo. Porque el Señor iba a ser fiel al pacto que le había dado a Abraham. Por Abraham, le dijo el Señor a Abraham, voy a darte descendencia, te daré un hijo. Le dio Isaac. Y de Isaac sale Jacob. Y de Jacob, de él salen las 12 tribus, los 12 hijos. ¿Por qué no lo hizo con Isaac? Bueno, porque no era Isaac, era Jacob, de donde iban a salir las 12 tribus. Pero Jacob sale de Isaac, e Isaac sale de Abraham. Entonces, le dice el Señor, ustedes deben de amarme y obedecerme en todos, porque yo amé a sus padres. Y porque el amor, por lo que ellos me agradaron, es que ahora yo a ustedes los amo y los escogí de entre todas las naciones para que fueran mi especial tesoro. Entonces, aun cuando el Señor es el Señor de toda la creación,
de todo el universo, en términos humanos, Él escogió a un grupo insignificante de personas de entre todas las naciones de la tierra para hacer de ellos un pueblo especial. Yo digo entre comillas, ¿por qué? Porque no eran, tal vez en esa zona fue una persona más. Y de Abraham, que era una persona más, Dios sacó algo especial. Así usted y yo no éramos nada especiales. Y el Señor nos hizo hijos suyos. Entonces, por el amor que Dios tenía hacia Israel, por el amor que Dios tiene a nosotros, que ahora somos su pueblo, es que nosotros, como en aquel caso Israel, debía de amar en respuesta de ese amor recibido. Es bien fácil de comprenderlo, lo difícil es hacerlo, pero Él los amó. Entonces, Israel estaba en la obligación de amar al Señor. Pero a ninguno de nosotros el Señor nos obliga. Pero es nuestra obligación amarlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos amó primero. El Señor amó a Israel cuando llamó a Abraham. Israel todavía no estaba, pero estaba en el plan, en el propósito de Dios. Y al ver la fidelidad de Abraham, al ver la fe, se agradó de Abraham. ¿Y qué hizo? Amar a Israel. Y este pueblo todavía no existía. Se agradó de ver a un Jacob. Y todavía el pueblo no existía, pero aún así lo amó. Mire, en el versículo 14, cuando dice que de Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, cuando dice cielos de los cielos, en hebreo es un superlativo y significa el cielo más alto. Él está por encima de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablan del dominio universal del Señor y sirven para ilustrar la grandeza de su amor para con nosotros. ¿Qué ha visto el Señor en nosotros? Él teniendo un universo, no sabemos qué más creaciones podrían haber. Pero ¿por qué usted y yo nos hemos vuelto especial? ¿Por qué Él vino a morir por nosotros? ¿Por qué Él vino a dar su vida en esa muerte, en muerte de cruz? Como explicaba nuestro pastor general el día martes, la cruz es un símbolo de maldición, porque ahí moría lo peor de lo peor. Y el Señor, siendo santo, dejó su trono de gloria, descendió y llevó nuestros pecados y se hizo maldición por nosotros, porque no era maldición. Entonces, ¿qué es la cruz? Un símbolo de maldición, no de otra cosa. Entonces, no andemos cargando símbolos de maldiciones. ¿Ok? Entonces, Jehová es el Señor de toda la creación, pero en su amor eterno, en algo que muchas veces nosotros no podamos entender, Él escogió a Israel y ahora nos ha escogido a nosotros como su especial pueblo. Nos ha escogido como su novia. Mire, y un día vendrá por nosotros y nos encontraremos en las nubes. Entonces, el primer motivo o la primera razón o demanda es que Israel era un pueblo especial. ¿Por qué debemos de amar al Señor? Porque Él nos amó primero. Porque somos un pueblo especial. La segunda es su soberanía, que Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Siempre ahí en Deuteronomio 10, del 16 al 19. Oiga con lo que comienza. Circuncidad, pues,
el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Solo un paréntesis. Imagínense, venimos a escuchar sobre circuncidar el corazón allá en el Nuevo Testamento. Aquí era físicamente, pero oiga, aquí Moisés les está diciendo, de nada sirve, en el caso, porque los únicos que pueden circuncidarse son los hombres. Las mujeres no. Dios hizo solo dos géneros, hombre y mujer, no hay más. Entonces, pero como le está hablando a todo el pueblo, aquí estaba incluida la mujer. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Era para todo el pueblo. No solo era para los hombres. No solo era para que los hombres dijeran, solo para nosotros. Ok. Bueno, van a disculpar, hermano, tuvimos ahí pérdida de señal, pero bueno, hay mucho estorbo muchas veces cuando estamos predicando la palabra, ¿verdad? Específicamente. Bueno, para los que se vayan adicionando, y si no, pues me voy a encargar de hacer un solo video, una sola enseñanza. Amén. Nos quedamos en el punto número 2. La segunda es la soberanía de Jehová. Estábamos leyendo Deuteronomio 10, del 16 al 19. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estaba diciendo, por si se llegó a perder en la transmisión, quiero repetirlo. Bueno, está diciendo de que circuncidad vuestros corazones. No está hablando porque los únicos que pueden circuncidarse son los hombres. Y lo vemos, esto de circuncidar el corazón, lo vemos ya hasta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En las epístolas. Y entonces el Señor está haciendo un llamado en general, porque aquí estaba incluyendo a la mujer. Recuerde, la circuncisión solo se podía dar en el caso de los hombres. Y el Señor en su creación solo hizo dos géneros, hombre y mujer, no hizo más, no existe más. Entonces, aquí Moisés está incluyendo a todos, tanto a hombres como mujeres, con respecto a obedecer al Señor. Dice, y no endurezcáis vuestra cerviz, etc. 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace, oiga, acepción de personas. Mire, ¿desde cuándo? Desde antes que Israel entrara a Canaán, y fue uno de los errores de Israel. Ellos se creyeron que eran los santos y se olvidaron de todos los demás pueblos. Pero dice que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, los títulos que aparecen en el versículo 17 para describir al Dios de Israel enfatizan la soberanía, majestad de Jehová como el Dios del universo. Y aquí también las dos expresiones Dios de dioses y Señor de señores son superlativos usados para enseñar que Jehová es Dios supremo y el único Señor. Oiga, superlativo, ¿por qué? Porque dice Dios de dioses, Señor de señores. Amén. Entonces, la atribución poderoso y temible que leemos, ¿verdad? En el versículo 17, en la parte C, Dios grande, poderoso y temible, es una referencia
a la acción de Jehová en la liberación de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque recuerde que Egipto en ese momento era el imperio que gobernaba la tierra. No había algo más poderoso que ellos. Y Dios a ellos los destruyó. Amén. Increíble, ¿verdad? De cómo el Señor hizo todo esto. Entonces, como Señor del universo y juez de toda la creación, Jehová es un Dios justo e imparcial que no recibe ningún tipo de soborno. No lo podemos sobornar. No puedo decirle, hagamos un trueque, Señor. Yo hago esto, pero tú haces aquello. No, no se puede. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta principalmente en la administración de justicia, amén, hacia los pobres, los oprimidos y todas las personas que son despreciadas por los poderosos de la tierra. Fíjese que el Señor le dice, ustedes no eran nadie, en el sentido de cuando Él está hablando con respecto que escogió a Abraham. Amén. Eran unas personas más, pero a Abraham lo escogí yo y lo hice alguien especial, y de ahí salieron Isaac, Jacob y ustedes, que son ahora un pueblo especial para mí. Entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿O cómo se muestra? Bueno, en administrando justicia hacia aquellos que son los pobres, oprimidos, y todas las personas que son despreciadas en la tierra. Ahora, hace también referencia, porque es un estudio, ¿verdad? En los demás versículos, de el huérfano, que el huérfano y la viuda eran personas débiles social y económicamente. Por eso están bajo la providencia de Dios. Mire, hasta el Señor ya tenía establecido esto para beneficiar a ellos. También habla de los extranjeros. Ojerín eran los inmigrantes y forasteros. Una cosa muy importante, no poseían una ciudadanía en Israel. Israel ya era una nación. Lo que no tenía en ese momento era tierra, era un terreno. Pero Israel ya era nación. Entonces, habían muchos extranjeros y que no tenían ciudadanía. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nosotros debemos de amar también a aquellos que no conocen del Señor, sin importar edad, raza, género, y aún sin distinción de nada. Muchas veces nosotros, y hablo en general, no nos comportamos como debíamos de comportar con respecto al amor de Dios. ¿Qué pasa con el extranjero? Bueno, el extranjero no tenía un estatus jurídico en Israel y por lo tanto necesitaban protección de este pueblo. Y el Señor les dice, ustedes fueron extranjeros, ¿sí? Extranjeros en la tierra de Egipto. No se comporten como Israel los trató a ustedes. Mire qué importante, ¿verdad? No se comporten como Israel los trató a ustedes, sino al contrario. Den o muestren misericordia, amor, protección, cuidado. También dice que el huérfano, aquí vemos tres tipos, huérfano, viuda y el extranjero, representaban a las personas desvalidas en la sociedad israelita. Imagínense, huérfano, viuda y extranjero.
¿A qué nos manda el Señor? A que tengamos misericordia de nuestros hermanos. Porque este grupo de personas no tenía ninguna representación social, si podemos hablarlo así, o para ponerle un término, política, mucho menos una representación económica en Israel. Entonces, estos estaban a merced de los poderosos que los oprimían. No estamos hablando de Israel, sino de aquellos que estaban fuera. Entonces, por esta razón, en el libro de Deuteronomio y en otros libros del Antiguo Testamento, presentan a Jehová como el defensor de los oprimidos. Mírenlo, todo lo que el Señor les estaba diciendo, cómo debían de comportarse. Entonces, ¿cuándo es que uno ama? ¿Cuándo es que uno llega a comprender, a amar a aquel que no tiene al Señor en su corazón? Cuando comprendemos, hermano, y debemos de comprender esto, cuando usted y yo comprendamos que éramos extranjeros y Él nos amó primero. Que estábamos en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz, y Él vino a morir por nosotros. Increíble, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Debido a la soberanía de Jehová, como el supremo Dios y defensor de los indefensos, Israel tenía que circuncidar, y volvemos a lo mismo, su corazón, porque ahí estaban incluidas las mujeres. Quiere decir que entonces había que circuncidar a los recién nacidos a los 8 días, sí, pero cuando ya tuvieran la comprensión del bien y del mal, cuando ya tuvieran esta conciencia, debían entender de que había que circuncidar sus corazones y no endurecer su cerviz. Porque en Israel la circuncisión era señal de poder pertenecer a Israel, y ser parte de Israel era ser parte del pacto de Dios. Entonces, si un extranjero quería hacerse, se tenía que circuncidar, pero no era suficiente eso. Mire en qué momento habla Moisés de circuncidar el corazón antes de entrar a Canaán. Entonces no es nuevo lo de circuncidar el corazón. Que es, en términos rápidos, la circuncisión es un contexto, o Moisés utiliza la circuncisión en un contexto espiritual para describir la dedicación personal a Jehová. Entonces, la metáfora del corazón incircunciso aparece en Jeremías 9:26, Ezequiel 44:7, 9 y Romanos 2:25-29. Yo creo que me acompañe a esa cita. Romanos 2. Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que
con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es, hasta el 29, pues no es judío el que lo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que aquel que no circuncida su corazón no puede recibir de la palabra de Dios. Hace poco, si no estoy mal, hace poco en la enseñanza de doctrina básica, está ahí la enseñanza de las 2 circuncisiones. Por si usted quiere conocer más, búsquela en como discipulado de doctrina básica, las 2 circuncisiones. Entonces, circuncidar el corazón, ¿qué es? Es obedecer a la palabra del Señor. Es responder a la voz de Jehová. Amén. Circuncidar el corazón significa el cambio interior en la vida de cada persona. Mire, qué increíble, ¿verdad? ¿Y qué produce? Amor hacia Jehová. ¿Qué fue lo que dijo al principio? Que pide de ti, Jehová tu Dios, que lo ames. Entonces, ¿cómo puedo llegar a cumplir esto de amar a Jehová? Circuncidando el corazón. Y en Romanos vemos, ¿verdad? Y dice, físicamente puede ser circuncidado, pero si transgredes la ley, entonces te vuelves incircunciso. Y decía también ahí el apóstol, pero aquel que no está circuncidado físicamente, pero obedece la palabra de Dios, entonces ha circuncidado ¿qué? Su corazón. Amén. Mientras no circuncidemos nuestros corazones, la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en nuestras vidas. No vamos a cambiar. No van a haber cambios, hermanos. Es necesario. No vamos a amar a Jehová, mucho menos vamos a amar a nuestro prójimo. No importa quién sea. No importa en la condición que esté. No importa por lo que esté pasando. No importa si es alguien que anda buscándose porque no se encuentra. No importa. Ahora, también decía allí en el versículo 16, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es endurecer la cerviz? Bueno, es resistirse a la voluntad de Dios. Es decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que la palabra dice. Mire qué increíble, ¿verdad? Y no resistas a la voluntad de Dios. ¿Cuántos resistimos a la voluntad de Dios? Entonces, como hijos del Señor, de este Dios supremo, que es el Dios de dioses y Señor de señores, y que es el que controla y dueño de los cielos, deberíamos circuncidar, si no lo hemos hecho, deberíamos de circuncidar nuestros corazones, obedecer sus leyes y decretos y mandamientos de Jehová. Y la tercera demanda, o razón por la cual Israel debía de presentarle fidelidad completa al Señor, la vemos en los versículos 20 al 22. ¿Y qué es esta? ¿Cuál es la tercera obra? Perdón, la tercera demanda es por la obra de redentora que Jehová había hecho por Israel. ¿Por qué usted y yo debemos de ser fieles al Señor?
por esa obra de redención que hizo en nuestras vidas. Porque merecíamos ese fuego eterno, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Versículos del 20 al 22. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Quisiera extenderme más, pero vamos avanzando un poco más. Pero dice, solo esto, ¿verdad? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza. Él es la razón por la cual usted y yo debemos de alabar al Señor en todo tiempo. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, este versículo 20 es prácticamente una repetición del versículo 12. Ahora pues, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué sirve esta repetición? Bueno, para enfatizar los elementos esenciales entre la relación de Dios e Israel. Israel debía obedecer a Jehová y serle fiel a su ley, porque Él es Dios, el que ha hecho o el que hizo por Él todas estas cosas grandes y terribles que ha visto. Debemos nosotros de ser fiel a Dios por todas las cosas que Él está haciendo, que Él ya hizo y que Él hará. ¿De dónde había liberado Jehová a Israel? De Egipto. Pero además protegió al pueblo en el desierto. Oiga, y en el desierto fue engrandecida la nación. Amén. En el desierto fueron engrandecidos. Cuando uno le es fiel al Señor, en el desierto lo engrandecen. Y ahora iba a darles la tierra prometida. Entonces, como una demostración de esa gratitud hacia Jehová, Israel debía siempre de alabarlo. ¿Por qué nosotros debemos de alabar al Señor? Porque esa es la demostración de gratitud por haber sacado nuestras vidas de la condenación eterna y darnos una salvación tan grande. Y termino con esto. La adoración es personal. Aunque nos unimos para cantar, para alabar a Dios, para levantar nuestras manos, la adoración es personal. ¿Por qué? En el caso de Israel, habían sido redimidos de la esclavitud de Egipto, y nosotros hemos sido redimidos de la esclavitud del mundo, del pecado. Si usted ha sido redimido por esto, usted debería de alabar al Señor en todo tiempo, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta allí. Yo espero que el Señor nos hable por medio de esta enseñanza. Padre, te doy gracias esta hora porque eres fiel, porque tu amor y tu misericordia es sobre nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de tus hijos. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, ¿qué pides tú de nosotros? Hermano, ¿qué pide el Señor de usted? Bueno, que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que guardemos los mandamientos de Jehová
sus estatutos, sus leyes y toda su palabra. ¿Qué más pide? Él ya lo dio todo por nosotros. Él ya hizo la obra redentora. Él nos amó antes. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.